Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En este video estaré leyéndoles el capítulo número 10 del libro El secreto de Selena. En este capítulo estaremos leyendo la entrevista que María Celeste le hizo a Abraham Quintanilla, en donde él presentó muchas pruebas en contra de Yolanda. Así que, sin más que decir, comencemos. Capítulo 10. Abraham Quintanilla responde. Diciembre de 1995. Cuando regresé de mis vacaciones, encontré sobre mi escritorio un mensaje totalmente inesperado. Abraham Quintanilla me había llamado personalmente y le urgía hablar conmigo. De inmediato lo llamé. Sinceramente esperaba a un ladrido que me reclamara algo sobre la entrevista que le hice a Yolanda. Pero fue al revés. Me saludó de lo más amablemente y se escuchaba tranquilo, pausado. Lo primero que me dijo fue: al principio estaba opuesto a que se le diera un foro a esa mujer para que hablara por televisión, pero luego de ver el programa cambié de opinión. Aunque no me lo dijo directamente, deduje que eso significaba que lo había considerado objetivo y balanceado. Después de las formalidades, fue directo al grano. En voz baja y con un tono de resignación me cuestionó: ¿por qué ustedes se siguen empeñando en encavar cosas que no existen? Esa pregunta no podía ser más desagradable e injusta, pero su tono al hacerla fue cuidadoso, por lo que no me sentí insultada. Le respondí con la misma calma: Señor Quintanilla, sinceramente no sé a qué se refiere. Lo que me explicó luego me pareció, en ese momento, muy extraño e inverosímil. Supuestamente, un hombre de Monterrey lo estaba extorsionando. El individuo le exigía una suma de dinero a cambio de su silencio, o de lo contrario revelaría a primer impacto todo lo que había sobre el supuesto secreto de Selena. En su amenaza, el sujeto le garantizaba a Quintanilla que ya estaba en conversaciones con mi programa para hacer una entrevista. Lo interrumpí, de manera cordial, pero firme. Le garanticé que en ese momento no estábamos investigando ningún reportaje sobre el tema en Monterrey. Está bien, creo en su palabra, respondió. No pudo dejar de llamarme la atención lo fácil que fue convencerlo. Me pareció que Abraham estaba viendo a ver qué averiguaba, y que él, mejor que nadie, sabía que nosotros no habíamos hablado con nadie en Monterrey. Lo curioso es que dentro de poco saldría a la luz pública el sujeto que alegadamente lo estaba chantajeando, y que por cosas de la vida yo hablaría con él, aunque no en cámara, sino por teléfono. Pero la llamada de Quintanilla también tuvo otro motivo. Estaba indignado, pues lo que dijo Yolanda en torno a las existencias de un secreto se prestaba a malinterpretaciones. Opinaba que ella lo había hecho con toda la mala intención, y explicó que ahora él estaba sufriendo sus consecuencias. Ese fin de semana, un desconocido se le había acercado en un restaurante para preguntarle si él había tenido una relación incestuosa con su hija Selena. Abraham casi sufrió un síncope cardíaco. La responsable de esa calumnia era Yolanda. Esa mujer es una manipuladora. No hay ningún secreto. Usted es una mujer inteligente. Usted sabe que ella está mintiendo, me dijo en busca de apoyo. Le expliqué que no era yo, sino el público quien debía juzgar si Yolanda mentía, pero le aseguré que los televidentes no son tontos y se dan cuenta cuando una persona se inventa algo, o por lo menos no es consistente en sus versiones. Como lo noté tan atormentado, intenté confortarlo. Señor Quintanilla, no entiendo por qué se mortifica de esa manera, si ya logró lo que quería.
Yolanda está tras las rejas. Yo voy a olvidar todo este asunto, pero antes voy a hablar por última vez. Estoy dispuesto a hablar con usted y mostrarle pruebas de todo lo que ella estaba haciendo, de cómo estaba robando. Le voy a enseñar copias de los cheques y de todos los demás documentos nunca antes vistos, me dijo. ¿Cuándo?, le pregunté. En una semana, me aseguró. Abraham estaba en todo su derecho de refutar lo dicho por Yolanda, pero después de todos los ataques que le había hecho a mi programa en el pasado, no me imaginé que él iba a querer que yo lo entrevistara. Tenía razón mi abuela cuando me decía, cosas verás que no creerás. Me sentía halagada. Le había convencido de que queríamos proveer un reportaje objetivo y completo. Otro viaje más a Texas. Otro traslado de todo el equipo y más corre y corre. De nuevo, parecía que todo se iba a ir al diablo, pues a última hora a Quintanilla se le presentó un compromiso de emergencia en otra ciudad. Por eso, la entrevista no se realizó en Corpus como originalmente habíamos planeado, sino en San Antonio, en un hotel que da al río. Quintanilla fue especialmente amable y abierto. Me recibió con un abrazo de oso muy efusivo. Es más, cuando vio que el camarógrafo que me acompañaba era el mismo que él había echado de la conferencia de prensa en Houston, se acercó a pedirle disculpas y luego hasta se fotografió con él. Era otro. Mientras se ajustaban las luces y nos preparábamos para empezar, hablamos de varios temas triviales que lo ayudaron a sentirse cómodo. Le pregunté si le molestaba la fama de ogro que se había ganado con sus famosos arranques de furia y me contestó con una sonrisa. Yo a veces parezco agresivo porque estoy en un negocio en el que hay que serlo. El mundo de la música está lleno de tiburones. También le cuestioné por qué siempre usaba lentes oscuros, que ponían una pared entre él y el resto del mundo. La gente dice que es para que no sepan que miro, me dijo divertido, pero en realidad me los recetó el médico, porque la luz me hace daño. Quintanilla me pidió que no habláramos en cámara sobre lo que dijo Yolanda de que él supuestamente la había violado. No estaba en mis planes hacerlo. Estaba de acuerdo en que no había por qué traer el tema a colación. Él ya había negado la acusación en corte y no existían pruebas en su contra ni una acusación formal. ¿Voy a violarla a ella, con lo hermosa que es mi mujer?, me dijo entre el enojo y risa para cerrar el asunto. Tras recordar a su esposa, hizo una pausa y su voz cambió. Abraham me contó que Marcela estaba emocionalmente muy frágil. Casi no salía de su cama. Vivía en permanente depresión. Y cuando lograban hacer que se levantara, cualquier recuerdo de Selena la volvía a tumbar. De allá para acá había vuelto a tener una vida más normal, pero siempre la acompañaba el dolor de su irreparable pérdida. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, lo primero que hizo Quintanilla fue explicar el porqué de la entrevista. Yo siento que tengo que defender la imagen de mi hija, pues ella no está aquí para defenderse. Y a mi familia le molesta mucho que esta mujer, Yolanda, aparezca en la televisión mundialmente diciendo mentiras. Le pedí que me contara qué fue lo que más le molestó de las declaraciones de Yolanda. Todas las cosas que dijo son tan absurdas. Por ejemplo, insinuando lo de esa carta anónima que venía de una mujer que había tenido un contacto psíquico con Selena, que Selena le hablaba en sueños.
¿Llamar a Selena su hija y decir que Selena le decía madre? Cuando le pregunté cómo reaccionó su esposa, me dijo: cualquier persona con sus 5 sentidos puede ver que a esta mujer, a Yolanda, le faltan las tuercas. Sobre el supuesto secreto, me dijo: eso es pura basura, es pura fabricación de la mente de esa mujer. Ella mató a mi hija y no quiere parar allí. Quiere herir a mi esposa, quiere herir al esposo de Selena. No sé cuál será el problema de esa mujer. Yo no puedo entender su mente. Abraham había pasado meses investigando personalmente los supuestos desfalcos de Yolanda al fan club. Ahora, por fin, iba a enseñarme la evidencia. Si ves aquí, me dijo mostrándome varios documentos, en el fan club existía un secretario, un tesorero, en fin, una directiva completa. Sin embargo, Yolanda abrió la cuenta bancaria del club a nombre de su hermana, cuando María Elida ni siquiera era miembro del club. Nosotros le preguntamos por qué hizo eso. ¿Y cuál fue su respuesta?, le pregunté. Su respuesta fue que el banco no le había permitido abrir una cuenta a su nombre. ¿Por qué no? Pues no sé, respondió Quintanilla en tono de burla. Luego continuó: eso no tiene lógica. Cualquier persona va a un banco con $100 y puede abrir una cuenta de cheques. Ahora bien, ¿por qué Yolanda hacía esto? Si ves aquí, me dijo mostrándome unos cheques, supuestamente era María Elida Saldívar quien hacía los cheques, pero no detallaban cuál era el destino del cheque. ¿Qué es lo correcto cuando se quiere llevar las cuentas claras?, aseveré. Sí, respondió, entusiasmado de ver que yo entendía por dónde iba. Si vemos aquí la firma de Yolanda y la comparas con la de María Elida Saldívar, son muy parecidas, si no idénticas, le dije sin dejarlo terminar. Es la misma firma, aseveró Quintanilla, con un tono de voz que no daba lugar a dudas. Su conclusión fue que Yolanda era quien firmaba los cheques usando el nombre de su hermana. Luego los cambiaba y se quedaba con el dinero. Según él, había más. Ella desapareció todos los archivos del fan club. Cuando fuimos a buscarlos no había ninguno. Ella misma dijo una vez por televisión que supuestamente el club tenía 8,000 socios, a $22 cada uno. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los archivos? Quintanilla continuó presentando sus pruebas. Mostró una carta escrita en lo que parecía ser la letra de Yolanda, firmada con el nombre de María Elida. En esa carta, María Elida le informaba al banco que se veía forzada a cerrar la cuenta del fan club a raíz de un grave problema. Una socia del club, Ivonne Perales, había sido enviada a depositar $3,000 al banco, pero nunca los depositó y ella no aparecía. Supuestamente, María Elida había descubierto la ausencia de Perales y de los dólares demasiado tarde, y pensando que el dinero sí estaba en la cuenta, había escrito cheques contra la cuenta a nombre de su hermana Yolanda. Los cheques habían sido cambiados aun cuando la cuenta no tenía fondos. Por lo tanto, la misiva también le informaba a la institución financiera que desafortunadamente tendría que cargar con la pérdida. Cuando Selena, Suzette y yo la confrontamos en marzo y le preguntamos quién era Ivonne Perales, ¿sabes cuál fue su respuesta? No sé, señor Quintanilla, dijo imitando la voz de Yolanda
con sorna. Pero ¿cómo no iba a saber? ¿No confió en que el tesorero del club se encargara del dinero? Pero confió en que una persona completamente extraña depositara $3,000. Yo le dije, esa mentira échasela a otra persona. Agitada, concluyó que Ivonne Perales no existía porque en el club ninguna otra persona le había conocido. Fue así como Yolanda, según él, se robó $6,000, 3,000 que le pertenecían al fan club y que nunca fueron depositados, y 3,000 en cheques que fueron honrados por el banco a pesar de que la cuenta estaba sobregirada. Quintanilla está convencido de que Yolanda comenzó a planear su crimen después de esta reunión del 9 de marzo de 1995, durante la cual él amenazó con denunciarla a la policía. Ahora bien, ¿por qué él no lo hizo? Porque yo no lo iba a hacer, respondió. Le estaba dando la opción de que fuera por sí sola y buscara trabajo en otro lugar, pero ella quiso vengarse. Aunque todo el razonamiento anterior parecía coherente y serio, había una duda inmensa sin aclarar. ¿Por qué no presentaron estas pruebas durante el juicio? Según Quintanilla, fue una decisión del fiscal Valdés para que el caso no perdiera fuerza al mezclar dos acusaciones. Quintanilla también me entregó una copia de una carta que años atrás le envió la oficina del fiscal de San Antonio a Yolanda, informándole que había una querella formal en su contra por cometer fraude con cheques. El padre de Selena descubrió esa correspondencia cuando registraba los archivos personales que Yolanda tenía en la oficina de Selena etc., en busca de evidencia que incriminara a la asesina de su hija. Aunque este caso nada tenía que ver con el supuesto robo de dinero del fan club, según Abraham era prueba irrefutable de la deshonestidad de Yolanda. Luego me comuniqué con la oficina del fiscal en San Antonio y me explicaron que el caso se había cerrado hacía mucho tiempo porque la acusada, Yolanda, había accedido a restituir el dinero en cuestión. No me quisieron revelar la identidad exacta que pagó Saldívar porque esa información era confidencial, pero me dijeron que era en exceso de $750. Esa tarde, Quintanilla estaba confiado en que pronto Saldívar sería formalmente acusada de haberle robado al fan club, pero para su frustración eso nunca ocurriría. Meses después de nuestra entrevista en San Antonio, el fiscal Valdés anunció que Yolanda no sería acusada de fraude por falta de pruebas. Para Quintanilla, ese fue un duro golpe, porque él siempre dijo que ese fue el motivo por el cual Yolanda mató a Selena, y ahora quedaba la duda. Tal vez lo más impactante de mi conversación con Abraham fue el momento en que él reveló su teoría de que Yolanda trató de matar a Selena varias veces antes de lograrlo. Su versión fue muy detallada y de una precisión detectivesca. Hubo 4 intentos de asesinato y la mató en el 5º. La noche en que la confrontamos en la junta, Selena habló con ella y la despidió. Al otro día, el 10 de marzo, Selena y Chris fueron al banco a retirar la firma de Yolanda de las cuentas de la boutique. Fíjate que el 9 de marzo, Yolanda aplica por la pistola por primera vez al ver que iba a ser despedida. El 13 de marzo, cuando le entregaron el arma, fue a su abogado para redactar la carta de renuncia. En realidad, con su renuncia estaba preparando una coartada. Después, fue inmediatamente a Corpus y se metió en el Sun and Sea Hotel para matar a Selena. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hizo?, le pregunté. Sucedió que Selena no estaba en Corpus, sino en Miami. Yolanda regresó a Corpus.
Cuando mi hija llegó al día siguiente, prosiguió Quintanilla, Yolanda la llamó para citarse con ella, con la excusa de que el tráfico estaba muy pesado para llegar hasta Corpus. Yolanda le pidió a Selena que fuera hasta un estacionamiento, al Cabot's Parking Lot, a 25 millas de la ciudad. Ahí pensaba matarla. No lo hizo porque al llegar allí, Selena le dijo a Yolanda que podía quedarse a cargo de los negocios en México. Según Quintanilla, todo era un plan de Selena. Ella necesitaba a Yolanda para seguir con sus planes en Monterrey, en lo que conseguía a alguien para sustituirla. En ese momento, Selena le prometió a Saldívar que ya no tendría que lidiar con su padre para evitar problemas. Abraham asegura que esa promesa calmó a la mujer, pues sintió que todavía tenía los pies dentro de nuestra organización. Fue ahí cuando Yolanda regresó a San Antonio y devolvió la pistola. En ese momento, Yolanda viaja a Monterrey y Selena hacia Tennessee a grabar su disco en inglés. En Tennessee, Selena se percata de que faltan varios papeles de las cuentas bancarias. Cuando Selena se dio cuenta de eso, continuó Quintanilla, la llamó por teléfono y a Yolanda le dio pánico. Fue por eso que el 26 de marzo regresó a buscar su pistola otra vez. Nuevamente marchó a un hotel en Corpus y llamó a mi hija para llevar a cabo su segundo intento de asesinato. Según él, lo que salvó a Selena en esa ocasión fue su fama. Al llegar de Tennessee, fue al hospedaje y no pasó desapercibida. El rumor de su visita corrió rápido entre los empleados que salieron a pedirle autógrafos. Había muchos testigos y no pudo matarla allí. Fíjate que Yolanda usó el mismo patrón que en el primer intento, cuando compró la pistola y fue a un motel, concluyó Quintanilla. La razón por la cual Yolanda y Selena se reunían en moteles es porque Yolanda se había mudado a vivir con sus padres en San Antonio y solo viajaba a Corpus, a unas 2 horas de distancia en auto, para lidiar con los negocios de la cantante. Pero tras haber sido confrontada por Abraham, Saldívar no era bienvenida en ninguna de las propiedades de los Quintanilla. Ella y Selena no tenían más remedio que verse a escondidas. De acuerdo a la teoría de Abraham, Yolanda comenzó a elaborar su plan para el tercer intento de asesinato durante su viaje a Monterrey la última semana de marzo. Ricardo Martínez, un amigo mío, recibió varias llamadas de Yolanda, quien gritando desesperada le decía que la habían violado. Al otro día, Yolanda volvió a repetir los desesperados mensajes que siempre se cortaban abruptamente, como si hubiera alguien que le quitaba el teléfono y colgaba. Martínez envió un empleado al hotel donde se hospedaba Yolanda y supo que ella hacía pocos minutos que había salido de allí. Entonces, todas esas llamadas eran desde el hotel, por su teléfono celular. El 30 de marzo, ella regresó a Corpus y llamó a Selena con la misma historia de violación, aseguró Quintanilla. Cuando Yolanda llegó a Corpus, el 30 de marzo, se hospedó en el Days Inn y esa misma noche puso su plan en acción. Llamó a Selena y supuestamente le pidió que fuera a verla sola al motel. Pero la cantante se salvó por tercera vez porque fue acompañada de su esposo Chris, quien se quedó esperándola afuera en lo que ella hablaba con Yolanda y recogía unos documentos financieros. Esa misma noche, después de que Selena se fue, Yolanda la llamó varias veces al Viper. Al rato, la cantante la llamó desde su casa. Saldívar quería que la llevara al hospital porque supuestamente estaba sangrando mucho a raíz de la violación.
Lo que estaba tratando era hacerla volver al motel para matarla, aseguró Quintanilla. Ese fue el intento número 4. Pero Yolanda no logró su cometido, porque Chris no quiso que su esposa volviese a salir tan tarde. Selena le dijo a Yolanda que la llevaría al hospital a la mañana siguiente. A primera hora, el 31 de marzo, la cantante cumplió su promesa. El resto lo sabemos, dijo Quintanilla bajando la mirada. Selena la llevó de nuevo al hotel y ahí fue donde la mató. Habíamos llegado al momento del crimen. Según su teoría, era él quien había desenmascarado a Yolanda. Él que había descubierto que era una ladrona y la había puesto entre la espada y la pared. La siguiente pregunta me pareció lógica. Entonces, ¿por qué no lo mató a usted en lugar de a su hija? Ella me tenía un gran coraje. ¿Cómo podía dañarme más a mí y a mi familia? Pues matando a Selena. Pero si ese policía no la hubiese detenido en el parking del motel, ella hubiese ido a nuestras oficinas a balearnos. ¿Usted hubiese preferido que lo matara en lugar de su hija? Le pregunté sabiendo que tocaría su fibra más íntima. Sí, hubiera preferido ser yo. Ella era tan joven. Apenas estaba empezando su vida. No pudo continuar. A través de sus lentes oscuros, observé cómo las lágrimas le bajaban por las mejillas. La cámara no lo captó, pero yo sí lo vi llorar. Selena aparecía siempre de manera inevitable y dolorosa. ¿Cómo habían sido sus últimos tiempos? ¿Había algo que él hubiera deseado hacer por su hija? Señor Quintanilla, hace un rato trajo a colación al doctor Ricardo Martínez. Cuando nosotros lo entrevistamos, él se describió a sí mismo como una persona muy cercana a Selena en los últimos días de su vida. Era su confidente, médico, asesor financiero, etc. Ahora usted dice que es amigo suyo. Él nos dijo que Selena estaba muy triste y muy sola en los últimos días de su vida. El mal que hicimos nosotros fue no apoyar más a Selena en su negocio, respondió. ¿Usted se arrepiente?, le pregunté. Si yo hubiera apoyado más a Selena en su negocio, si le hubiera puesto más atención, posiblemente esto nunca hubiera sucedido. Yo estaba tan ocupado en la música. Al no darle apoyo, entró la zorra en el gallinero. Le abrimos la puerta a esta mujer y mire lo que vino a hacer. Por primera vez, Abraham Quintanilla admitía públicamente haber cometido un error. El hombre recio que todos vimos durante meses mostraba su lado humano. Ni él ni los suyos eran. O sea que esto que dijo el doctor Martínez, de que ella estaba sola, en parte es por eso, le pregunté. Sí, no le dimos apoyo en realizar su sueño de lanzar en grande una línea de ropa con su nombre. ¿Sería tan fuerte el sueño de Selena como para hacerle abandonar la música? Decir que mi hija estaba descontenta con la música es una bola de basura, respondió. Usó casi los mismos calificativos para responder a los rumores sobre la relación entre Selena y Chris. Un día antes de que muriera, ella, mi esposa y mi hija Suzette fueron a comer a un restaurante y Selena les dijo que quería tener un hijo. ¿Tú crees que eso muestra que estaba descontenta con su esposo? Se terminó la cinta donde estábamos grabando y tomamos un breve receso, en lo que nuestros camarógrafos colocaban una nueva. Fuera de cámara le pregunté a Abraham sobre algo que siempre me había intrigado: la maleta con ropa de Selena que fue encontrada en la habitación de Ising. Quintanilla sostuvo que su hija la llevó para que Yolanda se cambiara,
pues Saldívar había dicho que su ropa estaba desgarrada a raíz de la supuesta violación. La respuesta inicialmente me pareció lógica y razonable, pero luego traté de visualizar a Yolanda tratando de ponerse la ropa de Selena, sobre todo en aquella época con 50 libras más de peso, y me pareció una misión imposible. No me pude imaginar a la ahora convicta usando la chaqueta favorita de Selena que estaba dentro de la valija, la chaqueta de cuero negro que usó para grabar su video con los Barrio Boys. Además, ¿qué tenía que ver en todo esto el permiso de Selena para trabajar en México que también llevó consigo la cantante? Eso era algo que Yolanda no podía usar, de ninguna manera. Justo cuando fui a mencionarle mis observaciones, nos interrumpieron para continuar con la entrevista. Cuando más tarde traté de abordar nuevamente el tema de la maleta, Abraham me cambió el tema. Tal vez pensó que su explicación había sido suficiente, y cuando él da por terminado un asunto, nada lo hace cambiar de opinión. Yo sabía que el público quería saber qué Quintanilla pensaba sobre el juicio y cómo pudo soportar los momentos más duros. ¿Por qué cree usted que Yolanda no se declaró temporalmente loca para conseguir una condena menor?, le pregunté. Porque nunca se arrepintió de lo que hizo, respondió. Ella nunca admitió culpa ni remordimiento. Si hubiera sido un accidente, se mostraría arrepentida, pero no es así. ¿Cómo le afecta todo esto a usted en su vida diaria? Pues imagínate, respondió. Yo nunca había estado en una corte en mi vida. Es un impacto bastante fuerte estar sentado allí, que estén diciendo todas esas cosas sobre ti, como si yo fuera el culpable, que yo era un padre capataz, que dominaba a mis hijos, que había violado a esa mujer, y no poder defenderme. La primera noche del juicio, cuando fuimos a un restaurante, yo sentía que todo el mundo me estaba mirando. Al imaginármelo así, de paranoico en esos días, no pude contener una sonrisa. Él también se sonrió. Aproveché el momento para concluir de la mejor forma posible. Bueno, usted, con esta investigación que presentó, se ha vuelto casi un detective. ¿En Columbo?, respondió entre carcajadas. Soy el detective Columbo. Curiosamente, nunca antes lo había visto hacer un chiste. Y bien, chicos, así concluye este capítulo. En el siguiente video les estaré leyendo el capítulo número 11, así que no olviden compartir, darle me gusta, comentar y también suscribirse a mi canal. Les deseo muchos éxitos. Bye.